Dios los bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Esta vez vamos a continuar con el libro de Génesis, capítulo 18, y vamos a dar inicio con una pequeña oración. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por ese tiempo, Señor. Te pido que tú nos des entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para comprender la palabra. Padre, yo te pido que tú nos bendigas, que nos guarde de todo mal, Señor, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y vamos a continuar con este libro de Génesis. Y aquí se presenta un escenario interesante. Vamos a ver por un lado a Abraham, un anciano de avanzada edad. Recuerden que en este momento ya tenía 99 años. Y a pesar del tiempo, las experiencias vividas con Dios le han permitido mantener y avivar su fe. Y por otro lado encontramos tres misteriosos varones que se encuentran de pronto frente a Abraham. La Biblia sigue narrando y dice que cuando Abraham lo vio, salió desde su puerta hacia ellos y se postró en tierra. Y aunque esta actitud de postrarse en tierra no era necesariamente un acto de adoración en aquellos tiempos, para este caso sí lo fue, ya que Abraham reconoció que uno de estos tres varones era el Señor. Por ello, la palabra da evidencia mencionando que Abraham lo reconoce y le pide gracia. Y no solo eso, sino una serie de cosas muy particulares que, con todo temor y reverencia, quiere ofrecer a Abraham a los tres varones, de entre los cuales se encuentra el Señor mismo. Y entre las peticiones de Abraham estaba el lavado de los pies, lo que simboliza que Abraham no se sentía digno de que ellos entren a su casa. Esto nos muestra un poco el carácter de Abraham y su estima de sí mismo delante del Señor. Un hombre lleno de humildad quien reconoce que todo lo que tiene, siendo una persona muy adinerada, con numerosos criados y ganados, y además una gran reputación delante de los pueblos vecinos, que dicho sea de paso, Flavio Josefo cita a Abraham en su obra Antigüedad de los Judíos, diciendo que Abraham incluso fue un rey en Damasco. Aunque la palabra no menciona ello, esto podría explicar el por qué él, con otros reyes, hicieron la guerra a Kedorlaomer para rescatar a Lot. Estamos viendo precisamente esta humildad de Abraham, que él adquirió todas sus riquezas a lo largo del tiempo, pero que todo ello él reconocía que esto venía del Señor. Entonces vemos a una persona humilde. Entonces, ya analizando un poco la petición de Abraham de lavarse los pies, vemos que como segunda petición está recostarse debajo de un árbol. Esta petición de Abraham es algo extraña para algunos y aunque es probable que Abraham haya mantenido la misma conducta que Pedro en el monte de la transfiguración, en donde Pedro pide levantar tres enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para el Señor, en Lucas 9:33 muestra que Pedro no sabía lo que decía. Y esto, siendo palabra del Señor, nos muestra que hizo una petición por emoción de ver la transfiguración del Señor y la presencia de Moisés y Elías. Probablemente la petición de Abraham de recostarse bajo un árbol sea gentileza de su parte, como también emoción, ya que el Señor no se fatiga. En este caso, algunos asocian esta petición a un significado espiritual de los judíos que mencionan que los árboles está asociado a la sabiduría y a la eternidad. En lo personal pienso que esta petición está ligada a la gentileza de Abraham. Pero vemos luego algo interesante. Les dice que traerá un bocado de pan para sustentar sus corazones. Es posible que les pida esperar recostados en el árbol mientras prepare el bocado de pan, pero hay algo que menciona a Abraham que muestra que él entiende que la aparición de estos tres varones es precisamente venir a recibir de Abraham lo que Abraham les pueda ofrendar. Escuchen lo que Abraham dice en el versículo 5, dice: traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Los tres varones no venían a Abraham para este motivo. Eso fue lo que pensó Abraham. Sin embargo, el Señor aceptó la ofrenda de Abraham. Y hay algo importante en esto que dice Abraham: traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos necesitado ese bocado de pan para sustentar nuestros corazones? Para levantar nuestros ánimos en tiempos de dificultad. Ese pan, esa palabra de Dios que trae esperanzas en circunstancias difíciles. Ese rayo de luz que disipa toda tiniebla en nuestra vida.
Este bocado de pan es necesario para todos nosotros en realidad. Pero continuando con el relato, vemos planteado un escenario interesante. A los 3 varones recostados en el árbol mientras que Abraham prepara este pan, precisamente al Señor mismo. Qué privilegio es atender al Señor, y no solo ellos, sino la aceptación de esta ofrenda de parte del Señor. El versículo 5 finaliza con la aceptación de los varones y dice textualmente: y ellos dijeron, haz así como has dicho. Si bien es cierto, estos varones no vinieron a Abraham a comer, ni mucho menos a recostarse bajo un árbol, es cierto también que la actitud humilde de Abraham delante de ellos hizo que el Señor acepte su ofrenda. Y el relato continúa en el versículo 6 diciendo: entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Vemos una actitud animosa de Abraham yendo deprisa donde está Sara, obviamente con una emoción desbordante, mezclando el temor al Señor con esta alegría, algarabía de estar con estos 3 varones. Y pienso yo de que cada medida era para cada uno de los varones, pero hay algo más, algo que Abraham no había brindado a los 3 varones, algo que quizás en su buen deseo del corazón quiso brindarle a esta visita inesperada como portentuosa. Y es que en el versículo 7 nos dice la palabra que Abraham toma un becerro tierno y bueno para que su criado pueda prepararlo. Esto nos representa algo muy interesante y se presenta ante nosotros una analogía que la podemos ver porque es atrayente, una analogía digna a considerar. Vemos primeramente que Abraham ofrece pan y luego toma un joven becerro para ser sacrificado y sirva de alimento. Quizás de una manera rápida, rauda, nos haga pensar que esto representa el sacrificio de Cristo, tomando en cuenta que a Cristo también se le ha representado como un becerro joven en la palabra. Además, si queremos seguir este hilo comparativo, podemos afirmar bíblicamente que la sangre derramada de este animal, antes de servir de alimento, representa el vino, y el pan que con antelación estaba siendo preparado, la carne. Entonces nos encontramos frente a una analogía sustancial con la última cena, que a la vez representa el sacrificio del Señor para perdón de los pecados. Y hay algo adicional que lo hace aún más interesante. El sacrificio de Cristo fue ejecutado para perdón de pecados, y poco después de esto, estos 3 varones, luego que han comido, que lo veremos luego en el transcurso de este estudio, que está en 2 partes de hecho, ellos avisan a Abraham sobre la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Esto nos muestra que efectivamente no había arrepentimiento de pecados de parte de estos pueblos, y que por tanto, como no había perdón por sus pecados, no había nadie justo allí, excepto, como ya sabemos, Lot, el sobrino de Abraham. Era necesaria la destrucción de estas ciudades como testimonio y como una simbología para los tiempos futuros. El versículo 8 continúa y dice: tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. No solo era suficiente el pan y el becerro que Abraham había ofrecido, sino que además brinda mantequilla y leche. Esto obviamente guarda una señal con la abundancia, pero además nos muestra esta escena que los visitantes de Abraham comieron. Y bueno, esto no es de asombrarnos, ya que lo que nos ha mostrado este pasaje de la palabra es que estos 3 personajes son el Señor y 2 ángeles, quienes luego serán enviados, estos 2 ángeles, a Sodoma y a Gomorra. Y la Biblia nos muestra que los ángeles pueden cambiar su forma a seres humanos, y que muy probablemente en esta visita a Abraham haya sucedido de dicha manera. De hecho, veremos más adelante que en Sodoma, cuando buscaron a Lot, los ángeles también comieron con Lot. Y pues del Señor ni hablar, para Dios nada es imposible. Ahora veamos los versículos 9 al 11. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Sara y Abraham eran viejos de edad avanzada.
y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Este capítulo muestra ciertos simbolismos interesantes. Por ejemplo, la pregunta del Señor por Sara. Obviamente el Señor sabía dónde se encontraba Sara, pero la pregunta era para evidenciar una respuesta que nos traería una enseñanza. El sueño de Sara era ser madre. Esperó toda su juventud y su adultez por ello, hasta el momento que perdió toda esperanza ya que había cesado su vida fértil. Pero aún así muestra la palabra, y aquí viene el simbolismo, que Sara estaba en la tienda. Estar en la tienda simboliza la cobertura de Dios, estar bajo sumisión a Dios, y a pesar de que para ella era imposible tener un hijo, para el Señor no hay nada imposible. Y los versículos siguientes muestran que el Señor les promete que tendrán un hijo. Obviamente Sara, con timidez y temor, escuchaba atrás de la puerta de su tienda, y la Biblia nos muestra que ambos eran avanzados en edad. Ahora veamos el versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: ¿después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Miren lo interesante aquí. Sara no se ríe para burlarse, sino que ella se ríe de incredulidad. Y no era para menos. Era imposible que aquello pudiera ocurrir. Pero entremos en contexto. Para aquel momento no existía la palabra de Dios. Los primeros libros fueron escritos por Moisés, quien nacería mucho tiempo después. Y aún así, Abraham y Sara tenían comunión con Dios. Obviamente el Señor se manifestaba de esa manera en aquellos tiempos porque era necesario. Aquellas experiencias personales eran necesarias para alimentar la fe de aquellas personas que el Señor escogió. Al parecer, lo que muestra este versículo, Sara se reía pensando en lo imposible de la situación, como había dicho, por incredulidad, pero al mismo tiempo tenía respeto y temor a Dios. Vamos, era realmente imposible, y además era el sueño de toda su vida, tener un hijo. Su actitud no era de reprochar, sabiendo aún que Sara no conocía completamente el carácter de Dios. Veamos lo que sigue. El versículo 13 dice, el 13 y 14, entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que debe dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Otra vez el Señor hace una pregunta, y no porque no supiera la respuesta, sino esta vez para evidenciar el corazón de Sara. Pero el Señor continúa y afirma, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Claro que no. Para Dios no hay nada imposible, y el Señor quería bendecir a esta pareja porque en ellos había un gran propósito del Señor. De ellos vendría el Mesías. Y finalmente afirma, Sara tendrá un hijo. No dijo Abraham tendrá un hijo, sino Sara. Porque el Señor quería tratar con la fe de Sara. Porque era necesario que en esa promesa se encuentre su nombre. Sí, Sara tendrá un hijo. Esto retumbó en Sara, esto removió las piedras de incredulidad que pudo haber tenido en su corazón y reafirmó su fe en el Señor. Esa fe necesaria para ver el poder de Dios en su vida. Luego, en el versículo 15 dice, entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Este fue un intento fallido, insustancial, trivial de parte de Sara para evadir su falta de incredulidad, muy probablemente movida por los nervios que habría sentido cuando se evidenció que efectivamente la promesa de Dios le había causado risa. Y como había mencionado hace un momento, Sara no conocía el carácter de Dios, ni siquiera era consciente que Dios era todopoderoso, no solo para cumplir su promesa, sino también omnisciente para saber que Sara se había reído. A pesar de ello, Sara refuta a Dios, obviamente porque no conocía estos atributos del Señor, pero el Señor le responde de manera tajante, concluyente, pero con amor. No es así, sino que te has reído. El Señor estaba trabajando en la fe de Sara con paciencia, con amor y con rectitud, y a la vez te estaba mostrando delante de Sara, estaba mostrando sus atributos, estaba permitiendo que Sara conozca quién es el Señor. ¿Alguna vez el Señor trató con tu fe? Seguramente la respuesta es sí.
a mí muchas veces. Ahora imagina, si el Señor ha tratado con nuestra fe en algún momento de nuestras vidas, aun conociendo la palabra, ¿cuánto más trataría a Sara, que no tenía a su alcance la palabra de Dios en aquellos tiempos? Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por ese tiempo, Señor. Yo te pido que tú bendigas cada persona que llegó al final de este estudio, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a estar siempre cerca de ti, Señor, a tener comunión, Padre, porque necesitamos de ti. En esos tiempos tan difíciles, en esos tiempos en que el enemigo se está mostrando de manera evidente. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos guardes con poder. Si aquí, Señor, entre las personas que están escuchando en este momento esta oración y están lejos y quieren reconciliarse con Dios, yo te pido, Señor, que tú los atraigas, Señor, al redil con lazos de amor, con misericordia. Bendícelos, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, para permanecer siempre cerca de ti. Bendice a nuestras familias y que todo lo que hacemos sea para bendición en el nombre de Cristo Jesús. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú eres merecedor de todo ello, Señor. En el nombre de Jesucristo he orado. Amén y amén. Este ha sido el final del estudio. Para las personas que quieran contactarme, estas son mis redes sociales, mi Instagram y mi correo electrónico caminodevida.canada@gmail.com. Dios lo bendiga y hasta la próxima.